formación es la segunda formación de este semestre, es la formación del Cycling with Clean Air que está dentro de la herramienta climática de Convici, y este proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y en esta sesión, segunda sesión formativa, que la vamos a hacer sobre la comunicación, cómo podemos comunicar los informes o cuando nos llamen los medios de comunicación poder comunicar el trabajo que estamos haciendo dentro de Pedaleando por un aire limpio. Y para ello pues hemos pensado que la mejor manera de empezar era traer a 3 colectivos, que podrían haber sido otros 3 colectivos, para que nos expliquen un poco de qué manera comunican ellos y cuáles son las cosas que ven que hacen bien, las fortalezas que tienen para comunicar y pues algún obstáculo que tengan para comunicar para que podamos aprender y progresar. A ver, para que la pase, porque sí. Pues la introducción es esto un poquito que yo estoy haciendo. Hablarán de sus experiencias los grupos locales de Lorca Biciudad, en Lorca, Manuel Martín, Alacante en Bici, que nos hablará Pedro Raigal, y Marta Lladó, que es voluntaria en Biciterrassa Club, aparte de pues también tener una extensa vida ciclista. Y luego la parte de que comunicar con los datos de Cycling with Clean Air la hará nuestra técnica, María José Sales, la técnica del Cycling with Clean Air, que ya conocéis. Cómo abordar los medios y comunicar la hará nuestra Lola, de la Oficina Técnica de Comunicación de Convici. Y por último, yo lo que haré es un breve resumen de lo que hemos hecho y por qué es importante, sobre todo, fijarnos en nuestras fortalezas para sentirnos más seguros a la hora de comunicar. Y si queréis hacer una pregunta y la queréis poner en el chat, o si queréis al final hacer una pregunta y que haya un poquito de debate, esperemos que haya tiempo. ¿Vale? Pues sin más que decir, pues nada, le doy la palabra a Manolo de Lorca Biciudad. Buenas, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Vale. Y me veis porque es que estoy a intentar verme yo como estoy encuadrado, pero no me veo. Bueno, si me veis, pues bien. Si Lo de quieres, menos sí. es que me vea yo. Te vemos, Bueno, te vemos. Ya he dejado de compartir y te vemos. vale. Bueno, digamos que decía el cuestionario, digamos, el guión, alguna fortaleza del grupo o la persona voluntaria que pueda resultar útil para comunicar. Bueno, al final es un poco un conjunto de muchos factores, ¿no? Perdona, no te vemos. ¿Tienes la ¿no? cámara? No, tienes la cámara. Al revés. Habías Vale. puesto, necesitas poner la cámara Pues frontal. ya. Porque antes di... ¿Ahora sí o tampoco? ¿Pero estás compartiendo pantalla, Marian? Eso es lo que estoy... Ahora me veo. Ahora, fenomenal. Ahora me veis también, ¿no? Vale. Sí, te Bueno, vemos. pues por fin me veo yo también. Vale. A ver, un segundo, que es que como he tenido unos problemas al principio, no he podido prepararme en condiciones. Y también lo intenté antes, pero como no había todavía, no me daba los permisos para entrar, pues no he podido prepararlo. Bueno, básicamente, pues eso, comentaba que no tenemos una, como diría, no hay una sola, es un conjunto de factores, ¿no? Al final, la fortaleza que puede tener un grupo pues viene determinada por las personas que trabajen para ese grupo y por la trayectoria que lleve, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra asociación pues la contextualizamos y analizamos con aspectos diferentes, que me animo también a contar por si os sirven también de inspiración a otras personas o entidades, ¿no? La clave, evidentemente, está en que Lorca Biciudad es una entidad muy enraizada en Lorca. Esto, evidentemente, se debe a diferentes motivos.
defendemos y promovemos la movilidad sostenible desde hace 16 años con propuestas originales y argumentadas propuestas por las que, pues la verdad es que socialmente se nos conoce y se nos respeta, ¿no? Aunque desgraciadamente por parte del ayuntamiento pues no se lleven a cabo en la medida que nos gustaría. Por otra parte, ejercemos la portavocía del área de medio ambiente del Consejo Social de la ciudad y somos miembros de la Mesa del Ferrocarril. Lorca Biciudad además es fundadora y miembro activo de la Plataforma por la Calidad del Paisaje, que actualmente está compuesta por 14 organizaciones que son importantes del municipio, como la Federación de Mujeres, los Scouts, Ecologistas de Nación y otras tantas que también son importantes. Tenemos una página web que está bastante actualizada, tenemos presencia en redes sociales, sobre todo Facebook, donde mucha gente se entera de nuestras acciones y propuestas. Sabemos que el Facebook va decreciendo un poco en su impacto, pero todavía mucha gente sabe de nuestras iniciativas gracias a esta red, ¿no? Incluso más que si salimos a veces en alguno de los principales medios de comunicación, como La Verdad de Murcia o 7 Región de Murcia Televisión. Otra fortaleza también son las Biciwomen, que es un grupo de mujeres, muchas de ellas socias de Lorca Biciudad, aunque no es un grupo estrictamente de Lorca Biciudad, es como la masa crítica de otras ciudades, pues aquí están las Biciwomen, ¿no? Que visualizan la asociación más allá de lo reivindicativo, pues sus convocatorias mensuales de ciclopaseos temáticos son mucho más exitosas de las que hace la asociación a nivel de convocatoria, porque aunque la asociación tenga más de 60 socias y socios de cuota, apenas reunimos a 15 personas en el mismo tipo de ciclopaseos temáticos y lúdicos que organizan las Biciwomen. Entonces nosotros, pues bueno, pues en ese sentido o tenemos que aprender de ellas o algo pasa, ¿no? La reivindicación en una población media como Lorca, pues no está en las prioridades muchas veces, ¿no? Por tanto, la idiosincrasia de las Biciwomen es también una fortaleza para que los medios de comunicación nos tengan en cuenta. Todo esto, claro, también está apuntalado por la experiencia personal, por mía, claro, en este caso, que soy, como decía José Ángel, pues un poco el que va tirando de todos los carros y afortunadamente el de las Biciwomen no, pues, se autogestiona bastante bien solo con las mujeres que lo llevan, pero en el caso de la asociación, pues todas las iniciativas, todos los empujes, las publicaciones, pues hay que desdoblarse mucho para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente pues me ha servido la trayectoria en Conbici desde 2008 en tareas de comunicación y de organización también, lógicamente, y en Lorca Biciudad desde 2007. Y mi actividad profesional también como creativo y propietario de una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad que ya no funciona como tal desde hace un par de años, pero que dirigía y he dirigido durante décadas al servicio de las dos organizaciones. Pero eso también nos ha abierto puertas a las reivindicaciones, aportando variedad de piezas publicitarias, tanto de forma gráfica, papel o web, como audiovisuales que se pueden ver en el canal YouTube de Lorca Biciudad y que por cierto han sido llevadas a cabo sin presupuesto alguno en su inmensa mayoría. También es una fortaleza que Lorca sea una ciudad media con casi 100.000 habitantes en su término municipal, donde los mensajes llegan con más facilidad que si estás en una gran capital, ¿no? Este conjunto de realidades pues es lo que explica nuestra presencia en los medios de comunicación por la confianza que también tenemos con los periodistas que se van sucediendo, porque los periodistas pues también van cambiando y en fin, hay de todo, ¿no? También es una fortaleza, todo hay que decirlo, haber contado con María José Sales, que también conoce y resuelve las consultas que a lo largo de este tiempo pues le hemos ido haciendo, ¿no? Todo esto pienso que contribuye a que los medios se hagan eco de nuestras actividades y de nuestras propuestas. Bueno, tenía un guión que os he preferido tenerlo estructurado para no irme por las ramas y ser más conciso, ¿no? En cuanto a ejemplos, pues bueno, creo que
que, en fin, no sé, ahora mismo no se me viene, no sé cómo cristalizar todo esto que he dicho en un ejemplo. Pues al final, pues es sencillamente que que cuando, por ejemplo, a nivel del proyecto, pedaleando con aire limpio, pues bueno, pues tenemos eh, pues un discurso no alarmista, nos llaman cuando hay episodios de polvo sahariano especialmente, porque nunca el ayuntamiento ni la región de Murcia se escandaliza porque haya PM2,5 a causa del tráfico ni de la industria, sino sencillamente se escandaliza pues cuando viene polvo sahariano, ¿no? Y, y por otro lado, pues bueno, pues están también, digamos, hablábamos también de alguna debilidad o barrera que identificara el grupo o las personas voluntarias que nos hayan puesto en dificultades, ¿no? Para comunicar pues nuestro proyecto, ¿no? El proyecto que nos une aquí hoy a todas. Entonces, bueno, pues aquí, pues muchas veces, un poco amargamente, se lo he confesado a María José, que es un poco árido el defender esta causa o, digamos, razonarla de una manera contundente, pues cuando nos encontramos con que, si queremos ser honestos, pues hay muchos condicionantes. O sea, tú cuando sales a medir, puedes decir que realmente el aparato funciona, el aparato mide bien, pero sin embargo, no siempre, no quiere decir que porque haya picos que sobrepasen escandalosamente pues los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, pues tengamos ya que dar a la bolsa de alarma, sino que más bien estamos hablando de promedios anuales eh, y bueno, y de hechos puntuales, ¿no? Como puede ser, pues no sé, pues unas fiestas patronales en las que se tienen cohetes, o como las fallas, o como la intrusión de polvo sahariano, ¿no? Por tanto, pues es una dificultad que supongo que encontrarán también las demás personas que participan en el proyecto en cualquier ciudad de España, en el sentido de que no sabes cómo, no puedes hablar con certeza. Todos sabemos que en esta sociedad en la que vivimos, los medios de comunicación pues tienen espacios de debate en donde los contertulios y contertulias pues son muy contundentes en todo lo que dicen, todo el que matiza mucho aburre, ¿no? Entonces, o no convence. Nosotros, pues si queremos tener esa honestidad que decía, pues tenemos que matizar y que relativizar nuestras mediciones, bueno, pues que esto es importante, que tiene tampoco, digamos, bueno, pues sencillamente que tenemos que estar continuamente, pues haciendo matices sobre nuestras mediciones y siempre estar un poco perdidos. Como ejemplo, en este caso sí que puedo decir algo. Por ejemplo, la última intrusión de polvo sahariano, yo cuando me asomé a la puerta de mi casa, a la placeta, como decimos aquí, pues estaba el suelo, estaba lleno de polvo ocre, ¿no? Y los coches también, encima del coche, pues también había ese polvo, ¿no? Y claro, el polvo sahariano. Bueno, pues curiosamente aquel día medí y prácticamente estaba todo unos parámetros correctísimos. Y ese día ya estaban alarmando desde la región de Murcia todos los medios de comunicación de que teníamos un episodio importante de contaminación por polvo sahariano, por partículas en suspensión. Bueno, pues ese día medí esa mañana y resulta que estaba todo correcto. Y al día siguiente, que no había polvo en el suelo, pues sí estaba bastante elevado los parámetros, ¿no? Por tanto, pues eso, pues para mí la principal dificultad es que, bueno, que cuando tú vas a un medio de comunicación, lo que esperan de ti es que digas afirmaciones concluyentes y muchas veces, pues bueno, pues si, pues no te, pues tú pues hablas con moderación y hablas intentando pues ser
pues tener un criterio, como también nos indicáis desde la oficina técnica de Pedaleando con Aire Limpio. Y creo que nada más. Muy bien, perfecto, Manolo, estupendo. Además on Gracias. time. Muy buena Claro. exposición, 10 minutos. Hombre, Hemos- estoy acostumbrado a hacer spots de 15 segundos y de 35, o sea que me tengo que ajustar a los tiempos siempre. Pues muchas gracias, Manolo. Nada, a vosotros. Vamos a dar paso a Marta de... ¿Vale? Marta, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy ahí. Pues a ver, preséntate y nos... Sí, bueno, soy Marta, soy sobre todo de Bitter, en este proyecto del Visit Tarrasa Club de Tarrasa, pero realmente una de nuestras fortalezas es que no solo medimos en los paseos de Bitter, sino que también medimos en todos las rutas de Bitter, sino también medimos en todos los paseos de Bicisensadat y todas las veces que podemos asistir al Visibus que se hace en Tarrasa. Esto lo que hace es que nos da mucha visibilidad ciudadana, ¿no? Ven el fantasma que recorre la ciudad, que forma parte como de su actividad de bici que están haciendo y te preguntan el por qué, y eso nos hace que podamos compartir a nivel ciudadano qué está pasando en la ciudad y a la vez que mucha gente sepa que este proyecto pues exista y nos ayude a hacer redes con otras entidades. Creo que seré mucho más escueta, ¿eh? También otra fortaleza que tenemos es que recientemente nos han dejado una bici eléctrica y eso hace que podamos recorrer más la ciudad porque una de las cosas que pasaban es que arterias urbanas no las recorríamos en bici porque todo el caos y el estrés que conlleva, pues esas arterias no las estábamos midiendo. Y por una acción en concreto que hicimos a principio de este año, pedí a ver si alguien me podía dejar una bici eléctrica y ya forma parte un poco de donde guardamos el material y ahora sí que estoy midiendo más arterias urbanas con esta bici. Debilidades, pues que los medios locales o de alguna manera de las informaciones así que son relevantes a nivel de ciudad, esta no es una de las informaciones que para ellos sea como importante. Entonces, que nos hagan caso o que decidan que hacernos una entrevista y tal, si no hay un hecho detrás, pues no nos hacen caso. Yo tengo cierta relación con el periódico de Tarrasa y con otros medios, y aunque saben que hay esto y les he compartido la información para que vean el día a día cómo va evolucionando, nunca más me han llamado. Y la única manera que conseguimos hacer esta entrevista fue porque hicimos una manifestación, porque querían abrir una calle restringida al tráfico, la querían volver a abrir a tráfico abierto durante unas horas. Y a raíz de esta manifestación y medir que los niveles de contaminación en toda esa zona eran muy elevados, ahí sí que la radio local nos hizo una entrevista. Aquí es donde yo os pedí SOS a vosotras para que me dierais como unas pautas de qué comunicar, porque realmente era mi primera experiencia en comunicación de este proyecto y no sabía exactamente qué comunicar. Y como no tenía como el guión muy bien estructurado, sí que me hice unos apuntes que si queréis os puedo compartir, también vosotros me podéis validar si eran correctos y no. Y mi idea de comunicación a esto era no entrar como mucho en detalles, sino conceptos como muy claros y muy de parvulario, como quien dice, para que quedara muy claro qué estábamos haciendo y qué parámetros eran preocupantes y qué no. Como era mi primera experiencia, y por suerte había otra persona del Bitter ahí ayudándonos, nos hicieron una pregunta que puede pasar en muchos de vuestros casos, que es, vale, pero yo voy en coche de aquí a aquí y tengo que llegar a esta hora, ¿cómo lo hago en bici? Y yo me dijo 2 puntos de la ciudad que por mucho que me conozca Tarrasa no sabía de qué nada de qué me estaba hablando y me quedé un poco como en blanco y la otra persona que estaba ahí, pues sí que conocía justo los puntos de esos y le dio como 2 o 3 inputs
Pero ahí, si yo hubiera estado sola, no hubiera sabido qué responderle. Y es una típica pregunta de alguien que se mueve mucho en coche, de ¿cómo hago yo para llegar aquí si no, no sé cómo? Y que te dejan un poco así como en jaque. Y no sé, si tenéis alguna pregunta o creéis que me esté dejando algo o tal, me decís, pero un poco mi experiencia sería esta y los apuntes, eso, si queréis luego los comparto o puedo compartir pantalla ahora y hacer así arriba y abajo, o como veáis. Sí, 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 como has sido muy corta porque vamos bien, si quieres compartirlo y nos lo enseñas un poco. Sí, a ver. Mm. Hola, Enric. Aquí está. Molt bé. Buenas. Buenas. Vale, pues... A ver. Sí. Está en catalán, eso sí. Molt bé. Y bueno, estas son un poco para que veáis. Era como muy básico. Hice como un vaciado de de los informes de Tarrasa y de los informes del proyecto en general. Y lo sinteticé muchísimo también para poder, si me decían cosas, poder responder, rápido. Le llamamos el fantasma. No sé cómo lo lleváis vosotros en Madrid, pero nosotros lo llamamos el fantasma y saben Fantasmita. perfectamente qué es cuando le enseñas lo que es. Y el funcionamiento. Vosotros ponéis como más esto de si es buena, regular, lenta o muy mala, ponéis como otros parámetros, pero es como necesitaba simplificar para que lo entendieran. Y luego cuando les mostré el mapa de una medición que salió fatal, vieron muy bien qué puntos eran preocupantes y qué no. Y eso, en Tarrasa, como estábamos, y ya está. Estos son mis apuntes. A partir de aquí, las que estáis más en comunicación y en el proyecto, si queréis después, para si hay futuras comunicaciones, decirme o corregirme o añadir o lo que sea, pues así lo hacemos. Muy bien, Marta. Venga. Pues muchas gracias y vamos a seguir y yo creo que sí que saldrán apuntes y ayudas a lo largo del debate. ¿Vale? Muy Vale. interesante también lo que has compartido. ¿Cómo hago para dejar de compartir? ¿He dejado de compartir? No, le tienes que dar arriba que pone dejar de compartir. He puesto... Ah, vale, lo he pausado. Vale, ya está, ya está. Gracias, es un botoncito pequeño. Listo. Estupendo. Pedro Raigal de Alacante en bici, si quieres contarnos vuestra experiencia en Alacant. Sí, allá voy. Buenas tardes. Soy Pedro García Raigal de Alicante en bici y bueno, os cuento un poco nuestra experiencia. Somos 5 o 6 voluntarios en el proyecto y bueno, para cubrir toda la ciudad, al menos lo intentamos. Tiene 350.000 habitantes y bueno, una de las fortalezas, pues igual que decía Manuel, es nuestra trayectoria, ¿no? Llevamos 15 años promoviendo la bici como medio de transporte en particular y la movilidad sostenible en general. Y eso, pues los medios de comunicación, o sea, los periódicos locales y radios locales lo conocen y siempre que hay algún tema relacionado pues, con la movilidad o con la calidad del aire, pues nos contactan o nosotros, por iniciativa nuestra, les mandamos una nota de prensa. Y normalmente la mandamos a todos los periódicos locales y nacionales y no todos normalmente lo publican los medios así más de izquierda, se supone, entre comillas, que suele ser la SER y el Información, que es un periódico local. El resto de medios, yo que sé, la COPE o El Mundo, pues bueno, de vez en cuando, o Alicante Plaza, pues de vez en cuando nos publican algo, pero es más extraño. Respecto a esto, ¿no? Respecto a la noticia del primer informe que sacamos de la calidad del aire para el proyecto Cycling with Clean Air, sí que nos dieron bastante cobertura, tanto la SER como la Información, y sacaron unos titulares y un reportaje bastante completo con todos los datos que les suministramos, bueno, todos los datos del informe, y además, bueno, a mí me gustó porque era bastante alarmista. O sea, sí que alertaba a la gente de que había un riesgo, ¿no? A la hora de respirar pues, este aire con este nivel elevado de partículas PM2.5.
Y bueno, en ese aspecto, bien. ¿Qué más? Debilidades, pues en las entrevistas bueno, porque normalmente soy yo el que, otras veces no, pero en este aspecto sí que fui yo el portavoz de Alicante en Bici, que habló en la radio. Pues igual que contaba la compañera de Terrassa, a veces sí que me meto en algún jardín del que no sé salir, porque doy demasiados datos técnicos o problemas médicos también que provocan las partículas estas, y me meto en unos berenjenales que luego digo, a ver cómo salgo de aquí. Entonces sería más prudente, sí que es verdad, como ha propuesto ella, tener un modelo, quizá, de dar los datos justos y no pasarse, porque igual puedes meter la pata. O bueno, o meterte en datos que igual te rebaten y no sabes salir de ahí. ¿Qué más? Bueno, sí, otra cosa que nos pasó es que el primer informe sí que, bueno, fue bastante contundente, como dije. Salió en bastantes medios y tuvo bastante cobertura, pero lo que ocurrió con el segundo informe del año siguiente fue que las mediciones que hicimos, bueno, también nos pilló que hicimos menos mediciones y el resultado del informe es que la calidad del aire como que había mejorado. Entonces, claro, tampoco le dimos mucha publicidad porque claro, decir que la calidad del aire ha mejorado en Alicante cuando tampoco sabemos si es cierto, ¿no? En base a las mediciones que hemos hecho y cuando la política del ayuntamiento es nefasta en ese aspecto. Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de Alicante hace 3 o 4 años que se ha olvidado de la participación ciudadana, ni habla con nosotros, ni responde a nuestros emails, ni responde a los emails que ha enviado María José, la técnica, con los informes para elaborar las zonas de bajas emisiones. O sea, el Ayuntamiento de Alicante va completamente a su bola y como siempre, en dirección contraria, ¿no? A la movilidad sostenible. Y ya está. Me parece muy buena idea lo de tener un modelo, lo que ha dicho, no me acuerdo cómo se llama, Marta, de tener un modelo así, un modelo estándar sobre qué datos comunicar para eso, para no meterse en líos. Por aquí me dicen que soy la que siempre comparto los apuntes. Me parece muy bien. Bueno, No pues sé, muy bien. partir, Sí. si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Si queréis al final del debate, ¿vale? Porque vamos a hacer un poco una reagrupación. Si alguien quiere hacer ahora porque se tenga que ir, también podemos hacer una pregunta ahora, pero en principio la idea era que tanto la técnica como la Lola, experta en comunicación, den un poco, hablen ellas ahora, y si queréis al final, con el cierre un poco de lo que habéis dicho los tres, voy a intentar hacer un resumen de las fortalezas que he visto y las debilidades, y entonces efectivamente pues sí que hay cosas que decir sobre lo bueno y lo malo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que sí que es muy útil todo lo que habéis dicho. A mí Entonces, me gustaría añadir algo, Marian, solo una cosa. Me gustaría añadir que efectivamente, menos mal que muchas veces los medios que nos atienden pues son amables o entienden menos que nosotros, que somos al final pues peones del proyecto, los voluntarios y voluntarias, y no, pero si un día o bien en una reunión dentro del ayuntamiento o bien en un medio de comunicación te meten un elemento que sí entiende de medio ambiente, de meteorología, en fin, pues esto de las inversiones térmicas, de tantas cosas que influyen en la calidad del aire y en el tema del particulado en particular, y valga la redundancia, pues nos ponen un aprieto, porque a lo mejor pues no sabes si te pueden a lo mejor acosar con cosas que no son del todo ciertas o que les convienen a ellos. Mira, a mí en la última reunión con 3 concejalas, una, que eran del PP, que son del PP, claro, actualmente en Lorca, pues una, la de sanidad y consumo, otra, la de medio ambiente, movilidad y urbanismo, que va en bici todos los días a trabajar, por cierto, eso que conste.
Y otra, que es como la de presidencia, no sé exactamente, de infraestructura, no sé cuál lleva, pues me decían que, bueno, que ellos van a medir que es que la Organización Mundial de la Salud tiene unos parámetros muy exigentes que van a medir con los nacionales y que los nacionales que son correctos, que van bien. Y me decía la de sanidad que bueno, habrá que medir con el que mejor sea, textualmente. ¿Eh? Y le dije, bueno, el que mejor sea para quién, para la gente que camina por la calle o para la administración que quiere hacer ver que todo va muy bien. Entonces, bueno, pues eso es menos mal que ahí sí, ellas creo que entendían menos las tres que por la formación que vamos recibiendo aquí y pude salir un poco ahí al paso, pero Pero eso si es lo hay alguien importante, realmente Manolo. formado, si hay alguien realmente formado que te contradice cosas Pero o te... a eso, Manolo, no hay que tener miedo porque no somos expertos, ¿vale? Lo que es importante es que nos estamos formando y ya somos mucho más capaces de hablar, que yo por lo menos muchísimo más capaz de hablar que era antes de entrar en este proyecto. Entonces vamos a dejar aquí hablar ahora a María José y Lola, a ver qué nos tienen que decir y luego lo comentamos. Gracias, adelante. Sí. María, muy bien. Estupendo. Vale, buenas tardes. Gracias por conectaros. Voy a tratar de dar algo de luz, poquito quizás, para lo que supone el proyecto, lo que hay detrás de todos los datos. La parte que a mí me toca es la parte más difícil, la parte más fea. Son los datos, son las medidas, es la física, a veces la química, y se entiende perfectamente que resulte, pues eso, resulte complicado, incluso en ocasiones duro meterse a dar más información o detalle. O sea, yo os entiendo perfectamente y como cuando en ocasiones os llaman para entrevistaros o porque tenéis que enviar algo, en ocasiones me llamáis y me preguntáis antes, sé bien la situación en la que se os pone en muchas ocasiones. Entonces, bueno, he preparado una presentación que voy a compartir. eh, y voy a dar algunas pinceladas, ¿vale? Y a comentar algunas de las cositas que han ido saliendo en vuestras intervenciones. Vale, vamos a ver, un momentito, permitirme que lo prepare. Vale, vamos a ver. Vale. Bien, pues tenéis que estar viendo en estos momentos mi presentación, ¿es así? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Vale, gracias. Bien, bueno, antes de arrancar con la parte de Cycling with Clean Air, bueno, resumir brevemente en qué marco estamos trabajando y desarrollando el proyecto este primer semestre del 2024. ¿Vale? Cycling with Clean Air está enmarcado dentro de un proyecto más potente que es con bici y herramienta climática. Bien, este proyecto es un proyecto subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la convocatoria de ayudas del 2023, ¿vale? Para el desarrollo de actividades de interés general, consideradas de interés social en el ámbito de la investigación científica y técnica y la protección al medio ambiente, ¿vale? En materias de competencia estatal, lo que se denomina línea A. Entonces yo, para arrancar, quería hacer un pequeño recordatorio. Es probable que ya muchos de vosotros lo sepáis porque participasteis en la formación anterior, pero ¿por qué nuestro proyecto Cycling with Clean Air, vuestro proyecto, se considera una herramienta climática? Pues bueno, aquí brevemente resumo. En primer lugar, porque nos centramos en las emisiones del tráfico, por tanto, cualquier proyecto que se proponga reducir las emisiones del tráfico o reducir los vehículos de las ciudades va a tener un impacto o una reducción sobre la emisión de gases de efecto invernadero. En concreto, el CO2 que emiten los vehículos a motor, ¿no? Entonces, visto así, trabajamos por tener ciudades con menos vehículos, por tanto, reduciremos estas emisiones.
Es cierto que entre los contaminantes que emiten los vehículos ya sabemos que no solo hay gases de efecto invernadero como es el CO2, tenemos una gran diversidad de químicos en ocasiones, de contaminantes que afectan seriamente a la salud, como pueden ser óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, metales, en fin, otros contaminantes, ¿no? Entonces, bien, pues si de nuevo reducimos ese número de vehículos, estaremos mejorando o reduciendo los niveles de contaminación de las ciudades, ¿vale? De cualquier tipo de contaminante. Nosotros desde el principio hemos puesto el foco en uno, que es el material particulado de tamaño 2,5 micrómetros, el PM2,5. Por tanto, todo el proyecto gira en torno a él. Nuestro medidor es capaz de medir este contaminante y el análisis que se hace o el enfoque que se da desde el área de salud es sobre este contaminante, que sí que es cierto que está relacionado con otros, pero esa tercera parte de calidad del aire y salud la conectamos a través del material particulado, ¿no? Por tanto, el trabajo que desarrollamos en el proyecto, pues se espera que tenga un claro efecto en la salud de las personas, ¿no? De la ciudadanía. Bien, pues hecha esta introducción, vamos un poquito a la parte de las dificultades en la comunicación, pero desde la perspectiva de la técnica, ¿no? De la interpretación de las medidas. Manolo ha mencionado o ha dicho algo así como que es complicado, pero cuando te enfrentas a los medios de comunicación no tenemos certeza, ¿vale? Yo quizás me he quedado con esa palabra cuando tomaba notas porque para conectarlo con esta parte, es decir, tengo que deciros que la atmósfera como medio, como sistema, ya por sí mismo es un sistema complejo, ¿vale? Esto significa que intervienen variables que definen ese sistema y unas relaciones entre esas variables que son complicadas, las relaciones no son lineales y en ocasiones resulta hasta complicado hacer una predicción, ¿vale? De hecho, a partir de situaciones meteorológicas extremadamente parecidas, el sistema, la atmósfera puede evolucionar hacia estados muy diferentes y además en poco tiempo. Entonces aquí se junta con que el sistema de por sí ya es complejo desde el punto de vista conceptual, es difícil de hacer una predicción de ese mismo sistema, hay muchas variables, ¿vale? Las relaciones no son lineales y esto complica mucho cualquier problema que se dé en este medio. Claro, nosotros en el cycling eh, ya no es que estemos trabajando con un medio que es la atmósfera, sino que es que además estamos trabajando con o queremos abordar la contaminación atmosférica, ¿vale? Entonces, esto introduce pues otra serie de elementos o de ingredientes que aún complican un poquito más la situación, ¿vale? Yo por eso al principio he dicho, digo, no vengo a dar buenas noticias, pero quiero ponerlas de manifiesto porque este es el motivo por el que en muchas ocasiones os da miedo enfrentaros a los medios de comunicación o no podéis dar respuestas fácilmente. Incluso yo misma en ocasiones no puedo dar una respuesta y tengo que decir, eso no se puede saber o no tenemos datos suficientes para dar respuesta o explicación a esto que me planteas, ¿no? Que se me plantea. Entonces, al abordar un problema de contaminación atmosférica, como hacemos nosotros cuando medimos los niveles de contaminación por PM2,5 en la ciudad, estamos incorporando problemas adicionales debidos a que las fuentes de emisión pueden no ser solo el tráfico, ¿vale? De hecho, Manolo también apuntaba a el polvo sahariano. Bien, pues cuando os llaman para preguntaros por cuestiones del polvo sahariano, sin duda no tiene que ver con el problema que abordamos en el proyecto, que es el tráfico, pero esto genera una situación de alarma o por lo menos muy visible que hace que los medios de comunicación se interesen. Pues yo diría que en estas situaciones lo más directo es plantear que eh, el problema del tráfico, las emisiones del tráfico en la ciudad están siempre, ¿vale? Por tanto, si llega una situación digamos, un episodio por contaminación, por intrusión de polvo sahariano, estamos aumentando esos niveles de contaminación. Entonces, bueno, dificulta o acentúa el problema, ¿no? Entonces, bueno, es una dificultad. Las fuentes de emisión sin duda son una dificultad. También es cierto que desde que se emiten esos contaminantes hasta que finalmente son respirados por una persona que va caminando por la acera o circulando con la bici, pues contaminantes hay muchos, hay relaciones entre ellos, el sol también interviene, la fotoquímica también interviene. Eh, no es lo mismo medir en un momento del día, a una hora del día, que medir a otra, es decir, por el día o por la noche. ¿Vale? Si tráfico tenemos por el día y por la noche, puede ser que algunos contaminantes no estén presentes por el día, como por ejemplo el ozono, ¿vale? Que es un ozono que necesita de los rayos solares para producirse. Quiero decir con esto que
El sol en este caso también está introduciendo un poquito más de dificultad, ¿vale? La meteorología, que ya todos conocéis perfectamente, lo que produce en las medidas, es decir, mucho viento, un día muy ventilado, pues nos puede dar niveles más bajitos de contaminación que otros. Sin embargo, ahora explicaré algunas situaciones debidas a la meteorología y también la situación atmosférica que nos complican un poco la vida, pero que es importante que tengáis claro y presente para cuando se os aborde con alguna pregunta, pues podáis dar alguna explicación. No os recomiendo tampoco entrar, como decía Pedro, en jardines de los que sea muy difícil poder salir. Pero sí poder decir en un momento dado, esa cuestión es difícil o no es sencilla abordarla en estos momentos porque depende de esto, de esto, de esto y de esto. Es decir, saber que se os está preguntando por un tema complejo desde el punto de vista técnico y que no se puede esperar una respuesta muy contundente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente resumir un poquito todo ese proceso desde la emisión hasta que finalmente medimos o respiramos los contaminantes, repasarlo desde el punto de vista de la dificultad, ¿no? De la cantidad de ingredientes o elementos que intervienen y que dificultan luego el proceso de la interpretación de la medida y más aún de la comunicación de los resultados, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que el que tenéis ahora en pantalla es un ejemplo claro. También ha salido en alguna de vuestras intervenciones cuando estamos con bajo una situación de inversión térmica, ¿vale? Podemos tener situaciones en las que con el mismo nivel de tráfico en la ciudad no registramos los mismos niveles de PM2,5. Estamos midiendo y no medimos lo mismo, ¿vale? Cuando el tráfico aparentemente es el mismo. Es posible que esto lo hayáis visto porque se da en momentos del día diferentes. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que está detrás de esta situación, ¿no? O de esta medida? ¿Cómo interpretamos esto? Pues veréis, estamos midiendo el aire junto al suelo, es decir, en la capa más baja de la troposfera, ¿no? Entonces, esa primera capa donde se están diluyendo los contaminantes, donde se da ese movimiento, ese transporte y dispersión de contaminantes, se denomina capa de mezcla. Pero es que esta capa de mezcla no es fija, no tiene una altura fija y nos ofrece un volumen para diluir contaminantes fijo. No. Esa altura depende de la temperatura a la que esté el suelo, es decir, podríamos decir del momento del día, porque en las horas centrales del día los rayos solares son más fuertes y la radiación solar es mayor. Por tanto, en esos momentos del día, la altura de esa capa de mezcla o de volumen disponible para diluir contaminantes es mucho mayor que lo es por la noche. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo a la derecha, 2.000 metros de volumen disponible para diluir, 250 metros. Esta sería una situación, por ejemplo, la noche es más parecida a los 250 metros y un día soleado podría ser el de los 2.000 metros. También es cierto que esto es un ejemplo, estos metros, estos 2.000 a los 250 es un ejemplo, porque esta altura varía, como digo, de un lugar a otro y también según el momento del año, ¿vale? Depende de cómo está la atmósfera y como decía al principio, la atmósfera es un sistema complejo. Entonces, no sabemos, cuando estamos midiendo, no sabemos cuánto volumen de aire tenemos para diluir los contaminantes emitidos por el tráfico de esa situación o de ese escenario, pero sí tenemos un medidor que da cuentas de cuáles son los niveles y que nos está alertando de si es mucho o es poco. Y una posible explicación detrás de esa situación, una posible explicación puede ser esta, ¿vale? Esa inversión térmica de la que hablaba al principio es el perfil de temperaturas o la temperatura varía con la altura en la atmósfera, disminuyendo. Lo normal es que vaya disminuyendo con la altura, pero hay momentos o situaciones atmosféricas en las que no es así y aumenta. Entonces, ese cambio, esa inversión que significa cambio en el perfil normal de variación de la temperatura con la altura, hace que se produzca algo parecido como una tapadera, ¿no? Esa tapadera es la que determina esa capa de mezcla de la que yo hablaba, ¿vale? Entonces, de forma natural tenemos esa capa de mezcla que varía en altura según el lugar y el momento del día y el año, pero es que hay algunas situaciones meteorológicas concretas, ¿vale? Que producen esa inversión térmica que dificulta la ventilación y es responsable de esos episodios bueno, pues que vienen etiquetados o nombrados como la boina de y el nombre de la ciudad, ¿vale? Vale, como os decía, a lo largo del día varían los niveles de contaminación y podemos ver con nuestras medidas una variación a lo largo del día de este tipo,
¿vale? Lo que tenéis en pantalla es un gráfico como el que yo he utilizado cuando hemos presentado informes, cuando hemos publicado los informes. Es decir, he cogido todos los datos de todas las ciudades, de todo el tiempo midiendo, que han sido ahora ya más de 2 años, y lo agrupo todo por horas y saco como si dijéramos el día tipo, ¿no? Es un patrón de comportamiento. Vale, pues en este caso el gráfico que estáis viendo en pantalla no está generado con datos del proyecto, está generado con datos de una estación de la red de calidad del aire, en este caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana, una estación que está en zona urbana, se llama Molí del Sol, está arriba ahí etiquetada y referenciada. Vale, lo que quiero mostraros con esto es, ya no nuestras medidas tienen un patrón como el que yo muestro en los informes, que es similar a este, sino las medidas propias de la red de vigilancia de una administración pública, como aprenderemos a trabajar en la segunda parte del 2024, muestran patrones de contaminante, en este caso de PM2,5, de este tipo. Entonces, ¿yo qué veo aquí? Vale, sí, conectando un poquito con las diapositivas anteriores, sí, las horas centrales del día es cuando menos material particulado puedo encontrar o espero encontrar, porque es cuando más volumen de aire tengo disponible para diluir. Si os fijáis en las horas centrales del día, entre las 14, 15 y 16, cuando menos niveles de material particulado hay. ¿Vale? Sin embargo, por la noche, vamos a las 22 o las 23, es cuando los niveles son más altos. ¿Vale? Esa situación, digamos, debida a la atmósfera, que introduce la dificultad de la atmósfera, explicaría esto. Pero ahora yo voy a llevaros a otro punto del gráfico, y es ese. ¿Bien? Vale, fijaros que en ese punto, desde las 5 de la mañana hasta más adelante las 10, no seguimos una línea de descensos que sería la que introduce ese comportamiento, digamos, natural de la atmósfera. No, ahí hay un repunte entre las 7, las 8 y las 9, ¿vale? ¿Lo veis? ¿A qué se debe este repunte? ¿Alguien quiere aportar o responder, porfa? Es decir, estamos viendo en pantalla material particulado, PM2,5, la variación a lo largo del día con datos de todo un año. Entonces, ¿a qué se debe ese aumento es lo que está marcado en rojo? Al tráfico de trabajo. Al tráfico. Efectivamente. Coinciden con las horas de mayor intensidad de tráfico, en las horas donde, bueno, las personas nos desplazamos para ir al trabajo o para ir a los centros educativos, a los colegios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo, por una parte, un comportamiento natural de la atmósfera que cuadra con, digamos, la teoría, pero estamos viendo también unas horas que no cuadran. ¿Por qué? Porque está entrando la parte de la actividad humana, es decir, la parte de las emisiones antropogénicas, las emisiones del tráfico, y eso se puede ver, ¿vale? Entonces, quiero deciros con esto que, bueno, entiendo que el problema es complejo, que podemos encontrarnos con situaciones en las que, bueno, pues sea difícil explicar, pero que hay evidencias, es decir, que los datos pueden mostrar claramente dónde están los problemas, incluso las soluciones, ¿vale? Entonces, no os dé miedo bucear o meteros un poco en entender estos materiales o estos datos para que luego cuando os pregunten o os pongan en situaciones un poquito conflictivas, estéis con mayor seguridad para poder contestar. Y para eso me podéis consultar, como siempre, cuando lo necesitéis, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomiendo? ¿Qué recomiendo frente a esta situación, digamos, un poco, poco predecible, con mucha complejidad, muchas variables y poca certeza, ¿no? Pues bueno, y también un poquito conectado con lo que decía Marta de que ella ha explicado que centró o puso el foco en una serie de elementos que volcó en un resumen. Pues efectivamente, yo un poquito, quizás mis recomendaciones vayan en esa línea. Apoyaros en documentos técnicos como los informes que preparamos desde el proyecto, tanto el informe general como los informes específicos de cada ciudad, porque hay cuestiones que se abordan desde el punto de vista general y otras ya específicas de vuestro caso, ¿no? Entonces, apoyaros en esos materiales, leerlos con detenimiento, ¿vale? Y al final seleccionar datos sencillos, ¿vale? Datos sencillos con imágenes o gráficos que os ayuden a explicar, a construir o apoyar la narrativa que vayáis a desarrollar, digamos, en la línea de comunicación o en la acción de comunicación en la que os encontréis, ¿vale? Y luego algo súper importante también, no perder el foco. Es decir, el foco debería estar, en mi opinión, en el impacto que la contaminación genera en la vida de las personas. Porque en ocasiones se nos puede obligar o se nos puede llevar
a datos técnicos, a explicaciones técnicas, que lo único que hacen es desviarnos de lo verdaderamente importante, que es el impacto de la contaminación en la vida de las personas, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo, es decir, apoyarnos en el material que desde el equipo os ofrecemos, ¿vale? Seleccionando aquellos datos sencillos que mejor os cuadren o que penséis que pueden explicar vuestro discurso, vuestra narrativa, y luego poniendo el foco en que lo importante es la salud. Pedro lo decía, es decir, no, creo que ha sido Manolo, ha dicho, es que claro, en una reunión de tipo político, pues se me planteó el tema de, es que claro, es bueno o malo dependiendo de para quién, para las personas o para el ayuntamiento. Efectivamente, pues para las personas. ¿Vale? Sería lo esperable, ¿no? La respuesta esperada. Y luego, por último, claro, cuando seleccionamos estos datos, no es fácil, porque Pedro también en su intervención explicaba que el primer año, 2022, perdón, fue todo, digamos, tuvo mucho impacto sus acciones a nivel de comunicación, quizás porque los valores no eran buenos o eran alarmistas, ¿bien? Cuando el siguiente año, el 2023, los niveles de contaminación del aire de su informe, según ha explicado él, habían mejorado. Vale, yo aquí haría un comentario. Efectivamente, los datos de Alicante salieron de un año a otro, pues de 9,4 microgramos metro cúbico en 2022 a 7,3 microgramos metro cúbico, siempre de PM2,5, en el año 2023. Sí, son 2 microgramos metro cúbico. Vale. Bueno, seguimos estando lejos de los 5 anuales que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, en mi opinión, la mejora es discutible. Sí que es verdad que el número es más bajo, ¿vale? Pero si seguimos promediando todo ese conjunto de datos, sigue estando alejado de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿vale? Entonces, bueno, si igual esto era difícil de explicar o es difícil de explicar, pues bueno, tampoco seleccionaríamos estos datos, ¿vale? Podemos ir a buscar otros en los que nos apoyemos mejor, pero que no dejan de ser datos objetivos, es decir, lo que entra en juego ya es la interpretación que hacemos de ese dato objetivo, ¿no? O cómo lo explicamos, ¿vale? Entonces, yo ahí en esa línea, pues me hubiera apoyado en que seguimos sin cumplir lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud o, como decía el informe, cómo de cerca estamos de las recomendaciones que establece la OMS, cómo de cerca estamos de la propuesta de la Directiva de Calidad del Aire que nos vendrá en breve, y cómo estamos de lejos o de cerca con respecto a la regulación del Real Decreto 102 del 2011, ¿no? Que en un cuadro, si recordáis los informes, venía y yo, en mi opinión, refleja muy bien cómo cambia una interpretación frente a un mismo dato, cómo cambia la interpretación, perdón, según en qué te apoyes, ¿no? En qué referencia te apoyes. Bueno, y ya para acabar, un par de ejemplos, un poco para ilustrar cómo poder enfocar estas recomendaciones, ¿no? Bueno, primer ejemplo, pues nos podemos apoyar en el informe, por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz, lo tenéis linkado, luego tendréis la presentación y podréis entrar fácilmente a él. Y si no, os recuerdo que están en la página web, podéis acceder a los informes de ciudad o a través de una infografía o a través del informe general, están linkadas todas las ciudades. Vale, pues en este caso podríamos coger un gráfico, los datos, pues los datos de porcentaje de cómo de lejos, o sea, es decir, del total de medidas que realizamos, de todas ellas, cuándo cumplían las recomendaciones de protección de la salud de la Organización Mundial de la Salud y cuándo estábamos por arriba del límite recomendado por la OMS, ¿no? Que sería ese gráfico. Vale, pues seleccionamos ese gráfico y pues ponemos el foco en la salud. En este caso, como buscamos las personas en el centro, pues la salud. Entonces, bueno, pues una posible interpretación de este gráfico podría ser, pueden haber diferentes, pero bueno, se puede hablar en términos del tiempo que estuvieron expuestos o expuestas las personas voluntarias del grupo de Vitoria. Es decir, el 45% del tiempo que medimos en Vitoria-Gasteiz durante 2023, la contaminación por PM2,5 estaba por debajo del nivel recomendado por la OMS para proteger la salud de las personas. Mientras que el 55% del tiempo, el voluntariado que medía respiró aire contaminado que superaba esta recomendación. ¿Vale? A mí me han llegado a plantear en alguna entrevista de ayuntamiento, claro, es que no podemos decir si se cumple o no se cumple. O sea, con estos gráficos no podemos llegar a concluir que no cumplimos lo que dice la legislación o no cumplimos lo que dice la OMS. Bueno, podremos decir que no lo cumplimos, pero lo que sí que podemos decir es que el medidor iba
con la persona voluntaria y que era la medida de lo que estaba respirando. Por tanto, es una cifra que muestra pues cómo, digamos, de qué estoy respirando, ¿no? En términos de contaminación. Por tanto, bueno, nos pueden argumentar que el sistema de medida no es bueno, que la referencia no es la adecuada porque es la OMS y realmente hay que cumplir la legislación. Nos pueden argumentar muchísimas cuestiones, pero en el fondo de todo, ¿qué está? Que las personas voluntarias salieron a medir y la mitad del tiempo que midieron aproximadamente, las medidas superaban las recomendaciones de la OMS. Yo creo que, y esto no ha sido un ratito y un día y una vez, esto ha sido después de estar midiendo más de 2 años. O sea que ya llevamos un conjunto de medidas importante, ¿no? Entonces, un poco la explicación. Otro ejemplo, pues bueno, nos podemos apoyar en un gráfico de estos un poquito de barras que mostraba cuando hablaba de la altura de la capa de mezcla y de las horas punta de tráfico en las ciudades. Pues bueno, podríamos seleccionar ese gráfico del informe general y destacamos las horas. Ahí se ve claramente que las 8 y las 9 de la mañana de nuevo son las horas de máximo tráfico. Vale, pues si queremos poner el foco de nuevo en las personas, pues podemos hablar o podemos llevarnos este gráfico al terreno de los centros educativos, de los centros escolares. Es decir, la hora de entrada a los centros escolares, que son las 8 o las 9 de la mañana, es el momento del día con mayor contaminación por PM2,5 en las ciudades. Esto, esto dice mucho, es decir, esto pide mucho más bien de cambio, pide muchos cambios, ¿no? Y si encima esto lo podemos apoyar con un recorrido, con una medida realizada en el entorno de un centro educativo, en torno a esas horas, en diferentes momentos a lo mejor o sea, en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes momentos del año, pues es una forma de ver a través de las medidas cómo realmente el tráfico urbano a esas horas supone un verdadero problema, principalmente para la población infantil, que es la que está en movimiento desplazándose para ir a los centros de trabajo, ¿vale? Porque ponemos el foco en este grupo, ¿no? Pero podríamos ponerlo en otros grupos, ¿no? Antes yo creo que Marta también ha comentado que ella también mide con grupos de la tercera edad. Bueno, pues de la misma manera nos lo llevaríamos ahí, ¿no? Es decir, cuántas personas mayores comparten con otras personas también el tiempo en parques, en banquitos de la ciudad. Bueno, pues cómo está el aire que les rodea, ¿no? Entonces, nuestras medidas y nuestros gráficos y nuestras conclusiones a nivel más técnico, al final tienen que ir a poner de relieve o de manifiesto que hay un problema y que son necesarias las soluciones, ¿vale? Para determinados grupos de personas. Y hasta aquí, ¿vale? Que ya me había pasado a la diapositiva de Lola. O sea que este es un poquito mi enfoque, ¿no? Es decir, dificultad sí, pero ánimo también para aprender, para poder, bueno, mi disponibilidad para ayudaros a interpretar todo aquello que necesitéis, ¿vale? Gracias por escucharme. Dejo de compartir pantalla. ¿Me escucháis? Sí, sí, Lola, te escuchamos. Muchas gracias. Yo voy a ir súper súper corta con todo lo que estamos diciendo porque el enfoque de lo que voy a mencionar en términos de comunicación va un poco más hacia un término mucho más general, ¿no? Muchas gracias, María José, a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora. Estoy aprendiendo muchísimo porque creo que desde el punto de vista de comunicación y sobre todo desde la oficina técnica de Convici, uno de los mayores objetivos siempre ha sido poder darles herramientas que les permitan afrontar diferentes situaciones de comunicación, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que es la que se surgió y que Marta nos hizo el llamado a través del chat, pues fue el tema de la entrevista, ¿no? Y por este motivo, como que quisimos desde el equipo técnico dar algunos consejos y recomendaciones. Y lo más importante también desde el área de salud, que insistió mucho Marian, era poder incluir a las personas participantes y sus experiencias frente a todo el proceso de tanto de medición como de afrontar los medios de comunicación. Entonces me quedo con varias cosas que creo que hay que destacar a la hora de mencionar la comunicación y antes de que empiece mi exposición. Creo que una de las circunstancias más, digamos que puede ser una debilidad muy grande del proyecto que estamos tratando de comunicar, es el hecho de que hay un mar de comunicaciones muy grande, ¿no? Hay, o sea, cómo llegamos a un periodista o cómo llegamos a una persona que nos quiera publicar cuando hay tanto por informar y cuando es muy difícil poder posicionar este tema simplemente porque no hay interés
para tenerlo, pues como priorizarlo en una ciudad, ¿no? Entonces, creo que partiendo de eso, creo que el mayor de los enfoques obviamente siempre es poder generar este tipo de discusión que puede ser frente a una administración que no cumple con las medidas específicas en términos de, por ejemplo, zonas de bajas emisiones o cuidados en términos de política, y nosotros como grupos locales, cómo generamos esta incidencia con la información. Les voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Lo están viendo? Genial. ¿Cuáles son los puntos más importantes de las entrevistas? Pues que permiten llegar directamente a una comunidad y además crear una relevancia ante los temas de incidencia. En este caso, todo lo que tiene que ver con zonas de bajas emisiones, con calidad del aire, con niveles de contaminación del aire, y también posicionar a los grupos locales como expertas o no dentro de este tipo de temáticas. Lo que hace el proyecto Cycling with Clean Air, creo que ha tratado de posicionar a todas las personas que están llevando por los últimos años este proceso, porque como lo decía Marian, también hemos estado aprendiendo cómo enfrentar esta situación. Aquí la persona que es más técnica y que conoce todo el tema de la atmósfera, por ejemplo, es María José, pero teniendo la oportunidad de poder también argumentar desde nuestro conocimiento como grupo local cuáles son los puntos a destacar a la hora de tener este proyecto también de ciencia ciudadana compartido. Una fortaleza muy grande es que somos muchas ciudades en red, que somos muchas personas las que estamos midiendo, y creo que eso es una de las cosas que más se tienen que destacar también. Aumentar la audiencia más allá de tu comunidad, el presentarnos en una entrevista hace que no solamente las personas que nosotras nos siguen, nuestra comunidad, sea la que nos escuche. Esto es lo más importante a la hora de generar una entrevista. Construyen y fortalece el discurso. Creo que el tema de generar una voz experta, lo que son las vocerías en términos de un tema específico, esto no se construye fácilmente, pero es uno de los enfoques y objetivos que deberíamos tener a la hora de tener una entrevista. Aumenta la visibilidad del proyecto según tu área geográfica. Por ejemplo, como lo decía Manolo, son 100.000 personas las que viven en Lorca. Eso hace que tenga mucho impacto, además de toda la trayectoria que ha tenido. Pero ¿cómo hacen las personas que apenas están iniciando en este proyecto, que quieren empezar a hacerlo y no tienen tanta trayectoria, ¿no? Eso también es algo muy importante, porque aquí estamos midiendo todos diferentes tipos de experiencia y que están haciendo el mismo proyecto, ¿no? No todo el mundo tiene la misma fortaleza de tener una trayectoria tan larga como la que nos han comentado los compañeros. Generan confianza y credibilidad entre tu comunidad para generar incidencia. Vale, hay algo que es muy importante, y es que cuando se hace una entrevista hay que entender cuáles son los medios de comunicación que nos están sacando. Y en estos momentos hay diferentes canales de comunicación y no siempre llegamos a los más importantes. Lo que nos decía Pedro, por ejemplo, es que se ha podido salir mucho en medios impresos o en medios digitales como periódicos que no imprimen necesariamente, pero estos medios son los más tradicionales. Y a veces nos olvidamos de que como grupos locales tenemos la oportunidad también de posicionarnos en medios que son alternativos, como podcasts o como en vivos a través de redes sociales. Incluso son cosas y herramientas que nosotras mismas de los grupos locales podemos empezar a hacer. Digamos, con Bici está haciendo este taller para que más personas nos puedan escuchar y sepan que estamos trabajando en esto, que existen voces expertas dentro de las mediciones de calidad del aire. Y también creo que es muy importante que los grupos locales vean estas opciones como una posibilidad de llegar más allá de la comunidad, ¿no? Entonces, existe lo que es la autopublicación, pero también existe lo que es generar incidencia en otros medios, que a veces nos olvidamos de que tenemos herramientas para publicarnos. Entonces, están los medios más tradicionales y están los medios que nosotros podemos autogestionar. Y los consejos a tener en cuenta por cada uno de los medios varía, ¿no? Entonces, una cosa es aparecer en vivo de manera televisiva, otra cosa es tener una entrevista cuyas preguntas no las den previas y tengamos la oportunidad de referenciar, tengamos la oportunidad de aportar información y un poco más preparadas las preguntas. Y
el tiempo que tenemos para desarrollar cada una de las pautas de la entrevista, ¿no? Vale, acá está. Entonces, aquí están como 7 tips que les voy a dejar, pero que de todas maneras me parece súper clave y que yo agregaría el que Marta nos dijo, que es hacer este guión de manera compartida, que creo que puede ser muy importante, pero que en términos generales toma como estos tips que yo les vengo a traer. Lo más importante es conocer el mensaje que estamos tratando de decir, y esto María José nos lleva los últimos 15 minutos explicándonos el mensaje que tenemos que sacar adelante. Es entender de qué estamos hablando, esto es básico, saber si nosotras no sabemos qué estamos hablando, va a ser muy difícil poder expresarle a una persona, a un tercero, qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces aquí están entender los porcentajes, los mensajes claves, los titulares, las conclusiones. Tenemos que leernos los informes de punta a punta, poder saber y estudiarlos. Si queremos argumentar algo, lo más importante es poder saber de dónde surge la información. Y una cosa que dijo María José, que con la cual me quedo para conocer, para esta parte del primer tip de conoce tu mensaje, es que básicamente puede que salga una información que no es favorable para nuestro discurso. Por ejemplo, ha mejorado la calidad del aire, ¿no? Esto es un problema que se ha presentado. Pero según cómo se presente, y esto me pareció que lo cerró María José muy bien en la intervención, según cómo se presente, sigue siendo igual de malo. O sea, no es que haya mejorado, no es que las acciones hayan sido completamente significativas, que estamos respirando buena calidad del aire. El hecho de que mejore no significa que estamos cumpliendo o que está cumpliendo o que la administración está cumpliendo. Entonces, siempre es importante darle la vuelta al mensaje que queremos dar, a pesar de que los datos no estén aportando la información. Además de que a largo tiempo, por más de que esto lo midamos año a año, en largo tiempo, tenemos los datos suficientes para poder decir que es un proceso de medición y que hay muchas variables que pueden generar datos diferentes. Sin embargo, siempre acogernos al objetivo principal del mensaje. El segundo es conocer el medio que te va a entrevistar. Lola, me parece que no has pasado o a mí no me pasa, pero no has pasado la diapositiva. Sí, sí, no la ha pasado, estamos en la misma. Sí, pasa la diapositiva No me porque compartirás. estás ya en los tips y no estamos viéndola. Es que dice que estaba en pausa mi opción de compartir. ¿Vale? Aquí estamos. ¿Lo pueden Sí, ver? perfecto, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Yo hablando del primer tip y nadie lo estaba viendo. Pues No, bueno. pero no te preocupes, lo hemos entendido perfectamente. Sigue y no pasa nada. Vale, genial. El segundo tip es conocer el medio que te entrevista. Esto es súper importante porque según quién te entrevista o el medio que te entrevista, te puede salir con una pregunta como la que le salieron a Marta, que es en coche de un punto A a un punto B, y si no somos cochistas, pues no sabemos muy bien cómo responder o ponernos en situación de la pregunta que nos vaya a hacer o la interpretación que la otra persona tiene. Un consejo que siempre doy es ponte, piensa que la persona que te va a entrevistar es completamente diferente a ti, ¿no? No sabe de qué estás hablando, no se mueve en bicicleta, no le importa la calidad del aire. Es completamente el opuesto a lo que tú estás tratando de promover. Y de esta forma, tener un diálogo con una persona que sea completamente diferente a ti, a tus conocimientos, a tu forma de presentar, al proyecto que estás llevando, te va a permitir poder no solamente tratar de explicar con palabras mucho más, menos técnicas y con ejemplos mucho más didácticos, sino que te va a permitir ser muy estratégica a la hora de responder, ¿no? Entonces, o imaginarte preguntas que tú no te harías, porque si estuviésemos en un espacio como este, seguramente nos haremos preguntas que ya tenemos un sentido, de cosas que hemos vivido, pero si son preguntas de personas que no conocen nuestros proyectos, nuestro trabajo y nunca se han subido en una bicicleta, pues las preguntas van a ser un poco más difíciles de responder o vamos a decir como, obvio, eso ya lo deberías saber y a veces no todo es obvio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el lenguaje, el tipo de público y si la entrevista es en vivo o no, porque al ser en vivo
Hay otras cosas que son más difíciles. En vivo ya se juegan muchos temas de, por ejemplo, nervios y demás. Entonces ahí va el tercer tip, que es controlar tu lenguaje corporal. Evidentemente dependiendo del medio, pero esto lo digo, por ejemplo, para temas de radio, televisión, en vivos, canales, redes sociales y demás. Hay un recurso que sirve muchísimo a la hora de manejar el lenguaje corporal, que son los tonos y las mediciones de tu voz o el uso de las manos cuando estás explicando, ¿no? Sin ser muy exageradas, porque si no, pues va a parecer que estás haciendo como una pantomima. Lo más importante es poder tener en específico y poder enfatizar los puntos de lo que tú estás diciendo. Y de esta manera puedes hacerlo practicando en un espejo, que muchas veces es lo que siempre nos han dicho, o explicar, hacer un guión donde tú misma lo digas de manera repetida para que las otras personas te miren y digas si lo están haciendo o si estás enfatizando. Esto también sirve cuando haces exposición del proyecto, ¿no? El cuarto, habla en términos sencillos. Esto va un poco a lo que María José estaba diciendo. Una de las debilidades, podríamos decirlo, es que estamos trabajando con temas que son de difícil entendimiento para el común, ¿vale? Nosotros estamos presentando informes que son técnicos, que tienen cifras y que no todas las personas podemos interpretar de la mejor y la más fácil manera. Entonces, es vital poder buscar ejemplos o metáforas que nos permitan esclarecer este tipo de cosas, ¿no? Entonces María José nos da unos ejemplos bastante claros y esto va ligado al tip número 1, tenemos que entender lo que estamos hablando. No podemos hacer ejemplos básicos cuando no entendemos nuestros temas. Entonces aquí es una cosa que creo que es bastante un llamado a todas las personas y es que nos apoyemos en Convici y en la técnica porque de esta forma va a ser mucho más fácil poder entender, interpretar y comunicar con un lenguaje asertivo este tipo de mensajes. Aquí siempre es la primera parte que dice, escucha atentamente, responde con claridad. Siempre tenemos unos 2, 3 segundos antes de responder. No hay necesidad de responder inmediatamente, nos hacen la pregunta. Y esto es un tip que parece fácil, pero no es siempre lo más sencillo de llevar. Pero el hecho de que tú pidas que te repitan la pregunta o el hecho de que tú pidas explicación o el hecho de que tú te detengas y te tomes un tiempo para responder es algo que te ayuda muchísimo a calmar los nervios y también a poder responder más asertivamente. Tratar de responder siempre lo que nos están preguntando, aunque había algo que Manuel estaba diciendo y que me parece muy importante, los medios de comunicación, las personas que entrevistan, siempre quieren llevar una respuesta a lo que piensan, ¿no? Entonces, si están, por ejemplo, tratando de debatir el argumento de que nuestros datos no son válidos o están tratando de debatir la veracidad de nuestra información, es algo que lo van a repetir constantemente. Entonces ahí lo único que puedes hacer para no poder caer en este juego básico de la entrevista es tratar de tomar el mensaje que tú llevas y volver a él una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos no, pero esto no es lo que dice las estaciones o esto no es, los datos no son veraces o de dónde viene esta metodología que no tiene nada que ver con algo científico. Entonces ahí se puede poner en fortaleza lo que es el proyecto, ¿no? Es un proyecto de ciencia ciudadana que compone a una gran cantidad de personas en diferentes ciudades que estamos midiendo de esta manera que antes no se hacía. Que existe una metodología que ya lleva 2 años y estos son los informes que hemos sacado, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos en valor todo lo bueno que está haciendo Cycling with Clean Air y que parece innovador y revolucionario frente a la forma tradicional de las mediciones de calidad del aire, ¿no? Y esto creo que es algo que podemos sacar adelante. Ahora, esto es algo que me parece, digamos, hablando de imagen, no es simplemente como vestirme bien porque voy a salir en televisión o peinarme porque voy a salir en televisión, es más bien el hecho de tener un discurso que nos haga sentir que pertenecemos a una comunidad, a un grupo local o a un proyecto mucho más grande, ¿no? Y esto le da veracidad a nuestras palabras. Por ejemplo,
Manolo llevaba una camisa hoy de bici, de con bici también. Pedro tenía una camisa de bici, ¿no? Y si nos ponemos en situación, cada vez que nos encontramos en espacios de bicicleta, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, digámoslo, tonto o obvio, preferimos usar nuestra ropa que tiene bicicletas, ¿no? Entonces, esto ya denota una comunidad y Lola, denota... perdona, Lola, me sabe mal. Tienes que. Ya quedan Cierro, 5 minutos para las 8:30. Si perfecto. puedes ir un poquito Cierro, más rápido. sí, cierro. Y lo último, pues nada, hablaba de mantener la calma y la confianza. Esto creo que es tiempo para responder, tiempo para practicar, tiempo para definir y tiempo para dudar. A veces nos pensamos que no tenemos tiempo para todas estas cosas, pero siempre hay tiempo, ¿vale? Y por último, estos 7 listados se los dejamos en la presentación, pero básicamente es un resumen de todo lo que hemos estado hablando, más específicamente con el proyecto de Cycling with Clean Air y que toda aquella herramienta que desde los grupos locales nos quieran dar para poder hacer mejor la comunicación, estamos abiertas a poder implementarlo, como por ejemplo el guión que Marta nos había presentado y con muchísimo deseo podemos hacerlo para estos próximos informes. Y ya está. Gracias, Lola. Yo creo que la última diapositiva también está muy mal. Es una pena que vayamos tan mal de tiempo. Creo que esto, si nos lo envías, porque sí que son cositas muy interesantes para poder leer con detenimiento. Son prácticamente las 8:45, ¿vale? Voy a hacer un cierre y a menos que os queráis quedar más tiempo, pues el turno de preguntas, pues no sé, si queréis nos quedamos un poquito más de tiempo, yo no tengo problema. Bueno, hacer un cierre un poco con las cosas que habéis comentado, los colectivos que yo he visto que son fortalezas, que es la pertenencia a la comunidad, la unión con otras entidades, la presencia de mujeres y hombres en la vida cotidiana y en el trabajo. Yo creo que eso es una fortaleza que tienen los colectivos y que ayuda mucho a que se pueda expandir el mensaje que da el Cycling with Clean Air, porque es una cosa que habéis definido muy bien, todos estáis trabajando dentro de la comunidad y en cambio cuando habéis hablado de debilidades, yo creo que esas debilidades no son vuestras, no son de los colectivos, son debilidades que son externas, que son falta de interés de los medios de comunicación y nuestro problema de llegar a los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, yo creo que valéis mucho más de lo que os valoráis, ¿vale? O sea, es como se ve, cuando se ven las cosas desde fuera, se ve que sois personas súper capacitadas, que hay muchísima gente por ahí dando su opinión y tiene la mitad de idea de lo que tenéis vosotros y que yo puedo decir que desde que estoy en este proyecto que he empezado y me he estado empapando, leo mucho, no sé cuántos, me doy cuenta de que sí que tengo conocimientos y puedo enfrentarme a los medios. Y mi experiencia personal es que aunque me hagan un guión, el material lo tenemos que elaborar cada uno, tenemos que comprenderlo, tenemos que memorizarlo. Entonces, si te pasan un resumen, no vas a tener esa misma, ese mismo pozo de conocimiento de cuando tú te estás haciendo. Yo empecé como tú, Marta, ¿no? Que me hice unos mensajes muy sencillos y poco a poco con las formaciones y estar cerca de gente muy capacitada, pues cada vez vas aprendiendo más y eres capaz mejor de soltarte. Entonces, la recomendación es que os soltéis porque sabéis más de lo que pensáis y que es bueno hablar sobre lo que sabes, muchas veces responder lo que tú quieres, te hacen una pregunta y hay que utilizar el método de sí, pero yo esto es lo que te quiero contar. O sea, tú me has hecho una pregunta sobre otra cosa que a mí no me interesa responder, entonces puedes reconducirla y que hay que ir poco a poco en el conocimiento, porque como nos ha dicho María José, el conocimiento de la atmósfera y de los contaminantes atmosféricos es complicado y que no hay que tener miedo a meter la pata. Pedro y yo una vez hablamos de que en una ocasión le habían entrevistado y parecía que nos habíamos equivocado en la contestación, pero en el fondo eso no tiene tanta importancia porque nosotros sí que estamos aprendiendo en base a las entrevistas que nos hacen.
Entonces, bueno, yo creo que muchas gracias a todos los colectivos por el esfuerzo que hacéis y que hay que lanzarse, y que me ha parecido muy bien la idea que nos ha dado Lola de ponernos con medios alternativos, ¿no? Más proclives a favorecernos y que nos pueden ayudar a hacer buenas exposiciones. Para acabar, quería decir que, bueno, que aunque solo tenemos estas 2 formaciones este semestre en el Cycling with Clean Air, que el área de salud y medio ambiente está muy necesitada de gente, soy yo sola prácticamente, y que me gustaría que todos estos temas que igual no nos da tiempo de trabajar en el Cycling with Clean Air, a ver si a partir de la asamblea os invito a participar a las 9:30 el sábado en la reunión de salud y medio ambiente. De hecho, voy a mandar un correo y ya os voy a mandar 2 artículos que están relacionados con algunas de las preguntas que habéis hecho sobre las fuentes naturales. Responder a Manolo que el tema de la lengua esa de arena del desierto la respondió Carlos en una de las charlas. Y nada más, bueno, que muchas gracias por participar, y si queréis hacer alguna pregunta, yo por mi parte